Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la medicina alopática, desde la descripción de la misma hasta algunos ejemplos de ella, de qué se diferencia de algunos otros tipos de medicina, etcétera. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, principalmente de qué es la medicina alopática, cuál es la diferencia entre la medicina alopática y la tradicional, los beneficios, evidentemente, de la medicina alopática, algunos ejemplos de ella y representantes pues, de este tipo de medicina. Y bueno, y por último, también vamos a hablar un poco de un estudio pues, que se dio en Estados Unidos acerca de la medicina alopática. Entonces, ¿qué es la medicina alopática? Bueno, la medicina alopática principalmente, o según la Organización Mundial de la Salud, es este conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte ni de una tradición, es decir, ni de la medicina tradicional, ni tampoco de la medicina convencional, y en muchos casos no están totalmente integradas en el sistema de salud predominante en distintos países. Entonces, la medicina alopática, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es más un tipo de medicina complementaria. ¿Por qué? Bueno, porque si bien está basada en estudios científicos y en muchos casos en comprobación científica, tampoco es totalmente científica porque en muchos casos parte de un lugar de la medicina tradicional, es decir, que también tiene parte de creencia, también tiene parte, o sea, de otro tipo de cosas. Entonces, la medicina alopática es como un medio, podríamos verlo así. ¿Por qué? Porque toma parte tanto de la medicina convencional como de la medicina tradicional. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud lo define más como medicina complementaria, porque no suplanta ni la medicina tradicional ni tampoco la medicina convencional, sino que en cambio forma parte de pues, estos tipos de tratamiento que complementan pues, lo que vendría siendo el tratamiento a los pacientes. Por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, es muy, o por ejemplo, para decir algo más aquí, artritis, en muchas ocasiones, además de la medicina convencional, que pues bajo un médico, mandan un tratamiento, etcétera, también mandan o podrían recomendar yoga, por ejemplo, o meditación. Entonces, esto también forma parte de lo que vendría siendo la medicina alopática. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente hay una base científica que demuestra que efectivamente funciona este tipo de medicina, pero que no suplanta a la medicina convencional. También es importante notar la diferencia que existe entre la medicina tradicional y la medicina alopática. ¿Y por qué? Bueno, porque en muchos casos se confunden ambos términos pensando que son lo mismo y la realidad es que pues no es así. Y bueno, ¿qué nos dicen estos autores que les muestro en pantalla? Acosta y Salcedo en su estudio del 2020 en Bogotá. Bueno, que efectivamente hay una diferencia entre la medicina alopática y la medicina tradicional. ¿Y por qué? Bueno, porque la medicina alopática está basada más en la evidencia científica, su objetivo es más aplicarla en el ejercicio práctico ¿no? de la cotidianidad médica. Mientras que la medicina tradicional está más basada en creencias, está más basada sí, en creencias, en tradición, como le dice la palabra, y no está basada estrictamente en el método científico, a diferencia perdón, en evidencia científica, a diferencia de la medicina alopática, que evidentemente tiene una base científica y evidencia científica que prueba que funciona, mientras que la medicina tradicional no tiene que estar estrictamente basada en una evidencia científica. Y tampoco se adquieren sus conocimientos por medio de un método empírico, sino que más bien en muchos casos la medicina tradicional se transmite pues de generación en generación, o a través de tribus, de grupos, etcétera. Entonces, es muy importante notar esta diferencia porque efectivamente la medicina alopática sí está basada en evidencia científica y pues sí lo toma muy en cuenta. Entonces, es importante pues notar esta diferencia, aunque no es que la medicina alopática reemplace la tradicional, sino que simplemente se diferencian entre sí y pues es importante diferenciarla. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la medicina alopática? Bueno, hay muchos beneficios, evidentemente, pero los principales que podemos nombrar sería que sirve como complemento a otros tratamientos médicos, como les venía comentando. Por ejemplo, si alguien tiene artritis
o reumatoides o alguna otra dificultad de salud. Entonces, quizás la medicina alopática sirve como complemento al tratamiento que ya tiene el paciente. Por ejemplo, en pacientes que tienen reumatoide, artritis o osteoporosis, osteopenia, etcétera, es muy recomendable el uso del yoga. ¿Por qué? Bueno, porque el yoga justamente pues sirve como complemento, sobre todo de estiramiento del cuerpo, de flexibilidad, etcétera, lo cual ayuda al cuerpo, ayuda al bienestar físico. Entonces, no es que reemplaza a la medicina convencional, sino que sirve como suplemento a la medicina convencional. También está el tipo de costos. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos países, pues, la medicina alopática, pues, suele ser más económica que quizás la medicina convencional o incluso la tradicional. Por ejemplo, la meditación. La meditación es más algo que tú haces contigo mismo, es algo que la persona se sienta y pues medita. No es como que necesita comprar algo para poder meditar o ir a un especialista para poder meditar, aunque existen. Entonces es mucho más accesible la medicina alopática en muchos casos que otro tipo de medicinas, aunque también es importante recordar que no sirve como suplemento, o no es como que reemplaza, que vendría siendo la palabra correcta, no reemplaza la medicina convencional, sino que es más como un suplemento, como complementaria. Lo otro que también es importante es el acceso público. ¿Por qué? Bueno, porque la medicina alopática en muchas ocasiones tiene más accesibilidad pública que quizás otro tipo de medicinas. Por ejemplo, la meditación es algo que, como les venía comentando, todos podemos hacer, entonces tiene un acceso público. Mientras que quizás la medicina convencional pues sí, tiene un costo en ciertos países, como podría ser, por ejemplo, Estados Unidos, que pues necesitas un seguro, etcétera, o que para comprar ciertas cosas de tipo medicina tradicional, pues necesitas un recipe médico. Entonces, esto también es importante porque es mucho más accesible para el público. En muchos casos también es terapéutico, por ejemplo, en la psicología, pues cada vez es más común que se recomiende, por ejemplo, la meditación. Entonces también tiene mucho un carácter terapéutico en muchos casos y ayuda a este tipo de tratamientos. Y por último, es que ayuda tanto a la salud física como mental. Por ejemplo, el yoga pues tiene elementos de meditación y también tiene elementos de flexibilidad y ejercicio físico. Entonces ayuda tanto a la mente como al físico. Es un ejercicio bastante integral. Entonces, bueno, esos son algunos de los beneficios. Evidentemente existen muchos, pero son los más importantes de mencionar. Ejemplos podemos nombrar de medicina alopática. Bueno, entre los ejemplos que podemos nombrar está el yoga, como les venía mencionando, que es un ejercicio que está basado justamente en la flexibilidad, en la respiración, está basado en aumentar el bienestar físico, el bienestar mental. ¿Por qué? Porque mezcla ambas cosas, mezcla tanto la flexibilidad y la respiración en los ejercicios que se hacen, en las diferentes posiciones que se hacen y también la mental, porque en muchos casos pues también se trata de concentrarse, de meditar, de llevar a la mente pues a un estado que relaje al cuerpo, ¿no? Que relaje a la persona. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, para personas que tienen mucho estrés o sufren de ansiedad o tienen dolores en el cuerpo, artritis, reumatoides o osteoporosis, pues es un ejercicio que está comprobado científicamente, hay evidencia científica de que efectivamente ayuda al cuerpo y que a su vez pues sirve de ejercicio y sirve también para enfermedades o trastornos psicológicos como la ansiedad o el estrés. También podemos mencionar a la meditación. De hecho, como lo pueden ver en pantalla, la Universidad de Pensilvania describe la meditación como un estado de libertad psicológica que ocurre cuando la atención permanente tranquila y ágil sin apego a ningún punto de vista en particular. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que la meditación es ese estado mental en el que estás en tranquilidad. Hay una atención permanente hacia algo, que a veces se confunde la meditación con no pensar en nada y no necesariamente tú puedes meditar pensando en algo en específico, en concentrándote en un punto en específico. Lo importante es apagar el cerebro, o sea, es concentrarse en algo, concentrarse en un punto y justamente relajarlo, calmarlo y bueno, desestresarlo, ¿no? Entonces,
la meditación en muchos casos ayuda a la concentración, ayuda a prestar atención, porque precisamente tienes que hacer eso, o sea, prestar atención en un punto en particular. Entonces, bueno, ambas disciplinas, como lo estoy mencionando, tanto la yoga como la meditación, forman parte de los ejemplos de lo que vendría siendo la medicina alopática, que como les recalco, no suplanta la medicina convencional, sino que en muchos casos la suplementa, la complementa, mejor dicho. O sea, entonces, si alguien tiene algún diagnóstico, por ejemplo, en los pacientes con cáncer, es muy probable que la meditación los ayude. ¿Por qué? Bueno, porque es eso, da un poco de paz, tranquilidad, ayuda a concentrarse y más que todo a dar calma mental. Entonces, bueno, podrían ser dos ejemplos eh, importantes de la medicina alopática. Algunos de los representantes que podemos mencionar de la medicina alopática son John Kabat-Zinn, como lo pueden ver en pantalla, y Martin Seligman. Entonces, ¿quién es John Kabat-Zinn, por ejemplo? John Kabat-Zinn. Bueno, John Kabat-Zinn es un profesor de medicina estadounidense que también, bueno, ha creado muchas clínicas, centros de atención, etcétera, principalmente para la reducción del estrés, la reducción de la ansiedad, y bueno, más que todo este tipo de enfermedades. Y de hecho, él es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Entonces, ¿qué es lo que nos habla John Kabat-Zinn o John Kabat-Zinn, perdón? Bueno, que mucho de lo que él predica va en base al yoga y al contacto que tuvo de joven con budistas. Entonces, tiene mucho contacto con la meditación y con el yoga. Y mucho de lo que él transmite en sus charlas es justamente de eso, de la meditación, del yoga, de cómo esto ayuda a nuestro cuerpo, a nuestra mente, desde un punto de vista más como de la psicología positiva, que bueno, después les explicaré un poquito qué es la psicología positiva. Entonces, bueno, John Kabat-Zinn, desde una evidencia científica, porque pues lo prueba por evidencia científica en sus estudios, habla de que efectivamente el yoga y la meditación pues ayudan al bienestar físico y el bienestar general, el bienestar integral. Entonces, bueno, él es uno de los mayores representantes de la medicina alopática. También se tiene a Martin Seligman, que Martin Seligman es un psicólogo que justamente también es estadounidense, también es educador y bueno, también es autor. Por ejemplo, él tiene un libro que se llama Review of General Psychology y habla principalmente en este libro de la psicología positiva. Entonces, como les menciono, ¿qué es la psicología positiva? Bueno, la psicología positiva es básicamente el tipo de psicología que se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico y de la felicidad y como las fortalezas humanas, todo esto, pero desde la evidencia científica. Entonces, toma como una perspectiva eh, científica, obviamente, pero más hacia la felicidad del ser humano, más hacia cuáles son las virtudes del ser humano, cuáles son las fortalezas del ser humano, etcétera. Entonces, bueno, habla mucho de esto justamente. Vamos a hablar un poco acerca de algunos estudios relacionados que tienen pues relación, valga la redundancia, con la medicina alopática. Entonces, uno de los estudios que podemos mencionar, que justamente estaba mencionado en el informe de la Organización Mundial de la Salud, fue en Estados Unidos e indicó que pacientes, sobre todo con enfermedades reumáticas, consultaban a médicos osteópatas y de hecho hacían el 23% de las visitas en un periodo, representaban el 23% de las visitas en un periodo de un año. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen los médicos osteópatas? Bueno, los médicos osteópatas tienen como una relación entre los músculos, los tejidos y todo esto del cuerpo, o sea, más que todos los músculos y los tejidos y las articulaciones, con los órganos de el cuerpo. Entonces, no es como que suplanta o no es como que pues es más importante que la medicina convencional, sino que simplemente ellos también son médicos, tienen que hacer su carrera de medicina, pero esto considera otra rama de la medicina convencional que también va más hacia la medicina alopática. Entonces, ¿a qué les quiero decir yo con todo esto? Bueno, que efectivamente existe una evidencia científica en donde la medicina alopática ayuda al bienestar físico y humano, pues y el bienestar en total, integral del ser humano, y también de que es muy utilizado en la actualidad y cada vez se utiliza más, sobre todo en disciplinas como la psicología, en lo que les estaba mencionando, la psicología positiva.
De hecho, si ustedes se revisan, que también trataré de dejarlo la descripción, lo que es el Centro de Salud de Reino Unido, los centros de salud de Reino Unido, que se llaman NHS, tienen lo que es el yoga, describen el yoga y dan algunas recomendaciones para su práctica, sobre todo para pacientes con enfermedades del tipo de artritis y de osteoporosis. Entonces, fíjense cómo todo esto ha evolucionado a un punto en donde ya también es recomendado dentro de la medicina convencional. ¿Para qué? Para complementar el tratamiento y el diagnóstico de un paciente. Entonces, bueno, estos son algunos estudios que les quería mencionar y bueno, sí, en general. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho mi presentación. Trataré de dejarles todos los enlaces en la descripción para que puedan ir a buscarlos. Y nada, espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho hoy. Hasta luego.